lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. La enfermedad tromboembólica venosa se conoce como el estado clínico y anatomopatológico producido por la irrupción total o parcial del riego sanguíneo de una porción del pulmón por obstrucción de su vaso aferente por un émbolo. Y esto puede ser trombótico o no trombótico. Entre las causas no trombóticas tenemos las sépticas, cuerpos extraños, grasas, tumoral, gaseoso y líquido amniótico. Se dice que es una enfermedad, esperen un cachito, se dice que es una enfermedad tromboembólica venosa, ya que la gran mayor parte, esto corresponde a trombos que se generan a partir de la vasculatura venosa profunda de las venas de las piernas, y a partir de ahí estos migran y terminan impactando en la circulación venosa arterial pulmonar. Ahí está. Dentro de la epidemiología es importante hablar de TEP porque es la tercera causa de muerte después del infarto agudo de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Una incidencia anual. No, porque estoy admitiendo chicos, discúlpenme. Les decía, la incidencia anual del TEP es de 39 a 150, a 115 casos cada 100.000 habitantes y es la principal causa, una de las principales causas de muerte intrahospitalaria, porque muchas veces los TEP son subdiagnosticados. Y lógicamente la mortalidad en TEP va a depender del riesgo que presenten los pacientes, no solamente en la admisión, sino también durante la estadía hospitalaria. Fíjense, cuando tienen más riesgos, bien, es de un alto riesgo del 15% la mortalidad, cuando los pacientes que tienen casos que presenten con shock o postparada es alrededor de más del 60%, y los riesgos son intermedios o intermedio o bajo, la mortalidad es mucho menor. Lógicamente, en la fisiopatogenia del tromboembolismo agudo del pulmón interviene la tríada de Virchow en lo que es la formación del trombo, ¿no es cierto? La estasis sanguínea, la injuria del... Los factores predisponentes son factores de riesgo fuerte, es decir, que tienen más de 10 veces la posibilidad de generar un tromboembolismo del pulmón. Son pacientes con fracturas en extremidades inferiores, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o aleteo en los últimos 3 meses previos, reemplazo total de cadera o rodilla, traumatismos importantes, infarto agudo de miocardio, embolia venosa previa y la lesión en médula espinosa. Factores de riesgos moderados. Estos son tenemos, por ejemplo, cirugías artroscópicas, ¿cómo? Cirugías artroscópicas de rodilla, enfermedades autoinmunitarias, las transfusiones de sangre, vías venosas centrales, catéteres, quimioterapia, fertilizaciones in vitro, la presencia de mujeres embarazadas, sobre todo en el periodo de puerperio, infecciones, cáncer cerebrovascular paralíticos, trombosis venosa superficial o estados de trombofilia. Y factores de riesgos leves, ¿bien? Son aquellos que tienen una probabilidad de generar TEP menos de 2 veces, reposo en cama prolongado, más de 3 días, presencia de hipertensión, diabetes, inmovilidad por estar sentado, como pueden ser viajes prolongados en coches o en avión. Lógicamente los pacientes de mayor edad, sobre todo si son embarazadas, mujeres embarazadas, obesos, o estos presentan venas varicosas. Las causas de hipercoagulabilidad son muchas, pero siempre tenemos que tener presente en qué pacientes deberíamos investigar un estado de hipercoagulabilidad. Ellos son una historia familiar de tromboembolismo venoso, trombosis idiopáticas recurrentes, trombosis que aparezcan en sujetos jóvenes, sobre todo si son trombosis
eh, no producidas, sin causa aparente, bien, o sobre todo si de trombosis tanto en territorios venosos como arteriales. Cuando la trombosis se asocia con antecedentes de aborto, hay trombosis en lugares inusuales, la presencia de necrosis cutánea inducida por los cumarínicos o la púrpura fulminante neonatal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces estos pacientes, el tratamiento de los mismos, eh, vamos a ver que estos pacientes no pueden recibir los que son los nuevos. Cuando se ha comparado rivaroxaban con warfarina, los pacientes del brazo rivaroxaban presentaban mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos, eh, a diferencia de los pacientes que estaban anticoagulados con warfarina. Es por ello que los pacientes con alta sospecha de síndrome fosfolípido no deberían recibir los nuevos anticoagulantes orales. Sabemos que los trombos en una trombosis venosa profunda pueden ser oclusivos totales o suboclusivos, paritales o flotantes se llama. Estos, sobre todo los suboclusivos, paritales o flotantes, son los que mayor riesgo tienen de embolización y a su vez son los que menos sintomatología presentan. Se llaman los cola de cometa, es decir, una cabeza poco adherida a la pared venosa y el cuerpo del coágulo está puesto al foso que está conservado. Lógicamente, se desprenden, ¿no es cierto?, de estos trombos los émbolos que viajan por la circulación venosa profunda, lógicamente atraviesan las cavidades derechas y se impactan en la circulación arterial pulmonar. Esto, ¿no es cierto?, va a generar una obstrucción anatómica, bien, que va a depender de la extensión y efectos neurohormonales generados por ejemplo, la serotonina, que son componentes vasoconstrictores. Esto va a generar aumento y, lógicamente, un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es un ventrículo que está adaptado más que nada a los cambios de volúmenes y no así a los cambios de presión. Entonces, el aumento de la poscarga que genera esta obstrucción anatómica con efectos neurohormonales genera dilatación y disfunción de ese ventrículo derecho. Lógicamente va a generar disminución del gasto cardíaco de ese ventrículo derecho, desplazamiento del ventricular hacia la izquierda por la interferencia ventricular, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, va a disminuir el gasto cardíaco de ese ventrículo izquierdo, hay disminución de la perfusión sistémica, hipotensión, a su vez hay aumento en la tensión parietal del ventrículo derecho. Esto conlleva a un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno del ventrículo derecho, isquemia en el ventrículo derecho que termina generando mayor dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Y lógicamente la hipotensión sistémica generada por esta disminución de la perfusión sistémica va a disminuir la, la perfusión coronaria, que va a generar también isquemia en el ventrículo derecho. La clínica del tromboembolismo de pulmón, si bien es muy extensa, que puede ir desde casos totalmente asintomáticos, sobre todo en los TEP subsegmentarios, hasta en los TEP masivos generar shock o paro cardiorrespiratorio. Insisto, es muy extensa. En la gran mayor parte de las veces, el tromboembolismo de pulmón se presenta con disnea. Bien, fíjense que hasta un 50% de los pacientes presentan disnea. El dolor torácico, bien, puede ser pleural en puntada de costado, generalmente eso se suele ocurrir en los TED periféricos por irritación pleural, necrosis, eh, y podemos tener también dolor torácico, esto ya generado por la isquemia del ventrículo derecho que acabamos de ver, y generalmente ocurre más bien en los TEP centrales masivos o submasivos.
Puede generar hemóptisis, fiebre, síncope, lógicamente dolor en las piernas unilateral o los signos clásicos de TBP, como son hinchazón en extremidades inferiores, sobre todo cuando es unilateral. El examen físico de un paciente con TEP bien, va a depender, como decíamos anteriormente, de la extensión del tromboembolismo del pulmón y del estado dinámico previo de nuestro paciente. Lógicamente, un TEP masivo, digamos un TEP de alto riesgo, en el paciente va a estar con shock, y es decir, va a estar taquicárdico, taquipneico, va a estar desaturando, la presión arterial va a estar disminuida, puede estar oligoanúrico y con un estado mental alterado, eh, eh, o digamos, podemos tener solamente apnea, eh, signos de hipoxemia, ¿bien? Y el paciente estar normotenso. Eh, Lógicamente, en los miembros inferiores lo vamos a ir a buscar, vamos a tener una diferencia de miembros muy marcada, un caso aquí, donde vemos que hay un edema asimétrico, eh, es muy frecuente ver, ¿no es cierto? Y sobre todo los signos de Hollow y Hoffman, es la compresión de los músculos de los miembros inferiores, bien, genera dolor en el miembro. Lógicamente podemos tener también ya signos de, de estigmas de síndromes postflevíticos en los pacientes, como puede ser esto. Eh, Lógicamente, en el examen físico, bien, y los redos pueden ser homofonéticos, no brindarnos mucha información de lo que es el aparato cardiovascular. Podemos no tener ingurgitación yugular, pero en caso de que el paciente presente dilatación y disfunción ventricular derecha, bien, por aumento de la presión en la aurícula derecha, el paciente puede manifestar ingurgitación yugular, eh, puede generarse también algún soplo de insuficiencia tricuspidia, también podríamos encontrar. Pero, insisto, digamos, la clínica es muy, si bien puede ser en algunos casos muy florida, en otros no ver mucho y solamente encontrar taquicardia, taquipnea o incluso hipoxemia. Entonces, cuando nos enfrentamos ante un paciente, por ejemplo, que se presenta por guardia con disnea, por ejemplo, y lo encontramos taquipneico, y el paciente, como vimos anteriormente, tiene factores de riesgo para tromboembolismo de alto riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo bajo, bien como acabamos de ver, lo tenemos que someter a una valoración de probabilidad clínica pre-test, ¿bien? Es decir, eh, esperemos, y uno de ellos son la regla de Wells, ¿bien? Y el otro es el score de Ginebra. La regla de Wells, ¿bien? Vamos a valorar antecedentes de TEP o embolia pulmonar previa, si está taquicárdico, si tuvo cirugías o inmovilizaciones en las últimas 4 semanas, si presenta cáncer activo en hemóptisis o signos clínicos de TBP. Y una de las cosas más importantes que agrega esta regla es si tienen un diagnóstico alternativo menos probable que la embolia pulmonar. Bien, entonces a partir de aquí hacemos la sumatoria y lo vamos a catalogar en 3 niveles. Bien, nivel bajo, intermedio o alto. Y esto es importante. De la probabilidad clínica pretest que tengamos, bien, vamos a realizarle un estudio complementario al paciente y a partir de ahí vamos a poder descartar o confirmar el TEP o deberíamos pasar a otro estudio complementario para justamente confirmar o descartar el TEP dependiendo, insisto, con la probabilidad clínica pretest que tenga el paciente. La puntuación de Ginebra también es muy similar, agrega la edad,
y más o menos lo mismo, solamente hace diferenciación en el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Pero después es bastante similar al de Wells. Dentro de lo que es el diagnóstico de la TBP, bien, clasificamos a las TBP en distal, es decir, trombos confinados en las venas profundas de la pantorrilla, y la proximal son las trombosis de las venas poplitea, femoral o ilíacas, que son las que más tasas de TEP generan. Obviamente se relacionan con mayor mortalidad y generalmente, para desgracia, son frecuentemente asintomáticas. Otras causas de TEP, como dijimos, pueden ser que sean en las TBP proximales de miembros inferiores, las venas de miembros superiores, catéteres venosos centrales, las TEP pelvianas, que son sobre todo subdiagnosticadas, de las venas renales por un cáncer renal. Lógicamente podemos encontrar trombos en las cámaras derechas, catéteres de marcapasos y trombos en las venas cava inferior. Para hacer diagnóstico de TBP nos podemos valer por la flebografía, el Doppler, una tomografía de miembros inferiores con contraste y una resonancia. Generalmente, si bien la flebografía, el ataque y la resonancia son los que mayor sensibilidad y especificidad tienen, el diario es el ecodoppler venoso de miembros inferiores, pero fíjense que tiene una sensibilidad muy baja, bastante variable, la especificidad también, y es operador dependiente como todo método. Dentro de las limitaciones que tiene la TBP en cuanto a su diagnóstico clínico, sabemos que más del 70% son asintomáticas y el 50% de los diagnósticos clínicos de TBP son erróneos. Y acá tenemos los diagnósticos de ser desgarros musculares, edemas en miembros inferiores que estén paralizados, linfangitis, obstrucciones linfáticas, insuficiencia venosa, los quistes de Becker, la celulitis o incluso algunos pueden ser desconocidos. Los hallazgos más comunes, como decíamos, el dolor y el edema son inespecíficos. Pero bueno, si el paciente tiene, insisto, factores de riesgos para TBP o TEP y consulta por un edema, dolor en un miembro, sobre todo la es muy alta. El signo clínico más específico, como acabamos de ver, es el edema unilateral, pero fíjense que solo se va a presentar en el 10% de los pacientes. Decía que el ecodoppler venoso de miembros inferiores es el estudio que tenemos más a mano para realizar el diagnóstico de TBP, y lo que generalmente se visualiza, ¿no es cierto?, es la presencia, eso es la vena, y se visualiza el trombo. Fíjense cómo se visualiza el trombo a la misma. Y lo otro es la compresibilidad de la vena. En situaciones normales, bien, tenemos vena, arteria, aplicamos una presión externa con el transductor y la vena se comprime de forma total, la arteria no. Bien, en caso de que haya una TBP, bien, la misma, bien, la vena no se va a comprimir. Y lo otro que puede existir es flujo, ese flujo Doppler color, flujo alrededor del trombo. Eso se ve aquí muy bien. Decíamos que la sensibilidad del ecodoppler venoso en miembros inferiores va a depender de muchas cosas. En principio, una sensibilidad, decíamos, que era muy dispar, pero en principio va a depender si es la TBP sintomática versus asintomática, y después si es proximal o si es distal. Fíjense que entre el 80 y el 90% de los TEP se origina de miembros inferiores. Y la sensibilidad para reconocer la trombosis venosa profunda como fuente del TEP es menor que la estimada para el método, sobre todo cuando esta es asintomática y es distal, es casi del 50%. Otra de las limitaciones es que no detecta trombos aislados en las venas ilíacas o en la porción de la vena femoral que transcurre dentro del canal de los aductores.
Se necesitan estudios seriados cuando el test inicial es negativo y la sospecha es alta. Y saber que con neoplasias o abscesos pélvicos pueden presentar incompresibilidad de las venas femorales en ausencia de trombosis. Pasando ya al tromboembolismo del pulmón, en cuanto al diagnóstico, bien, la triada pronóstica del TEP, lógicamente, como venimos diciendo, es la evaluación clínica del paciente, bien, no es lo mismo un paciente que esté en shock, bien, o postparada, o un paciente que solamente se presenta a la guardia por disnea y está el paciente normotenso. El pronóstico de estos pacientes va a ser peor, insisto, digamos, el paciente con shock. Los biomarcadores cardíacos, es decir, elevaciones de ProBNP o troponinas, eh, digamos, agrega mayor mortalidad a estos pacientes y lógicamente que tenga ya afectación del ventrículo derecho, es decir, dilatación y disfunción del ventrículo derecho, bien, también agrega peor pronóstico a los pacientes. Torácico es un estudio indispensable en la evaluación del paciente con sospecha de TEP, si bien nos va a brindar datos indirectos, porque no vamos a ver el tromboembolismo del pulmón con un ecocardiograma, podemos obtener, insisto, datos indirectos que pueden ser de mucha utilidad, como por ejemplo, un alto porcentaje de pacientes que padecen un TEP tienen anormalidades en las cavidades derechas y detectable mediante ecocardiograma torácico. Con él, que es una hipocinesia de la pared lateral del ventrículo derecho con preservación de la motilidad de la punta. Puede haber insuficiencia de tricuspidia con hipertensión pulmonar sistólica no mayor de 40-50 en un corazón que previamente estaba sano y no tiene una causa aparente. Y lógicamente que haya dilatación del ventrículo derecho, dilatación y movilidad de la vena cava inferior. Para los que han rotado por el hospital y hemos visto ecocardiogramas, digamos, estas son distintas vistas, no cabe que las aprendan y las vean, pero sí para que entiendan básicamente cómo es el comportamiento del TEP. Bien, habíamos dicho que el aumento de la precarga, de la poscarga, perdón, en el ventrículo derecho, producto de la obstrucción fija que genera el émbolo asociado a la liberación de neurohormonal, como por ejemplo la serotonina, genera aumento de la poscarga y esto va a generar dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Para que ustedes entiendan, habitualmente es un tercio del tamaño del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Fíjense aquí, el ventrículo derecho es más del doble que el ventrículo izquierdo. Entonces aquí ya vemos un ventrículo derecho dilatado, una aurícula derecha dilatada. Este ventrículo derecho genera un desplazamiento del septum interventricular hacia la derecha, hacia el ventrículo izquierdo, y lógicamente este ventrículo izquierdo se va a llenar menos y va a haber una disminución del flujo anterior, con todo lo que acabamos de ver en la fisiopatología. La vena cava inferior tiene que estar en contacto, obviamente, con la aurícula derecha va a estar dilatada, como habíamos dicho, inmóvil. A partir del flujo de insuficiencia tricuspidia, el Doppler pulsado podemos calcular a partir de las velocidades y de las velocidades inferir a partir de una fórmula, inferimos un gradiente y de ese gradiente podemos obtener de forma indirecta la presión sistólica en la arteria pulmonar. Entonces, bueno, pero acá lo que estaba marcando, perdón, es un trombo. Aquí. Bien, este es el jet de insuficiencia tricuspidia y, como decía, a partir del jet de insuficiencia tricuspidia, evaluar la presión sistólica en la arteria pulmonar. También podemos ver la presión, la velocidad, ¿bien? Con la cual se eyecta ese ventrículo derecho, que es el tiempo de que cuando está cortado, lógicamente habla de una igualación rápida de las presiones entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. También son signos indirectos de tromboembolismo de pulmón.
de un trombo en tránsito, ¿bien? Y a partir de, bueno, también de la ecocardiografía o del Doppler, nosotros evaluamos la función del ventrículo derecho y a partir de ahí decimos que este ventrículo derecho no solamente está dilatado, sino que está disfuncional. Acá son varios ejemplos para que los vean. Vaso derecho súper dilatado, aurícula derecha dilatada, un jet de insuficiencia tricúspide bien aumentado. Bien, el mismo paciente, fíjense el movimiento septal anormal, cómo se llena poco, digamos, el ventrículo derecho, producto del desplazamiento del septum hacia la cavidad ventricular izquierda, algo de derrame pericárdico, producto de la disfunción ventricular derecha. ¿Me están siguiendo hasta acá, no? ¿Hola? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Estuvimos en el hospital hace mucho tiempo. Fíjense la presencia de ese ventrículo derecho dilatado y funcionante. Lo que se mueve acá no es una vibra, sino es un trombo en tránsito, se llama. ¿Bien? Son émbolos que han migrado de la circulación venosa profunda, ¿bien? Y van camino a impactarse en la circulación arterial pulmonar. Bien, dentro de los diagnósticos diferenciales de tromboembolismo de millones, eh, cuando encontramos a un paciente, lógicamente, que se encuentra con disnea, hipotensión arterial e ingurgitación yugular, bien, lógicamente deberíamos descartar TEP, pero también la ecocardiografía nos permite evaluar otros diagnósticos diferenciales, como puede ser, por ejemplo, no sé, un infarto de ventrículo derecho, producto de un infarto inferior, que con compromiso de ventrículo derecho, mejor dicho, y el otro diagnóstico diferencial que deberíamos buscar es la presencia de un derrame pericárdico masivo, bien, que nos esté generando un taponamiento cardíaco. Lógicamente, como dijimos, las troponinas, si bien no nos van a hacer diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, eh, van a estar elevados, fíjense, en el 30-50% de los TEP, incluso que son moderados o masivos. Y lógicamente van a indicar eh, compromiso del ventrículo derecho. Bien. El ProBNP, lo mismo. Bien, nos aumenta el pronóstico y habla de la gravedad hemodinámica que presenta ese paciente. En cuanto al estado ácido base arterial, fíjense que un 60% de los pacientes presentan hipoxemia, eh, pero bueno, digamos, podríamos sospechar cuando hay hipoxemia e hipocapnia, bien, bien, y hasta un 40% de los pacientes presentan saturación normal. El dímero D, bien, que ahora vamos a hablar, eh, sobre que es un producto de la degradación de la fibrina, bien, la prueba de NELISA tiene una sensibilidad del 95%. Y las pruebas de látex o las pruebas de aglutinación en sangre tienen una sensibilidad menor, del 95%. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente con baja probabilidad de TEP, ¿no es cierto? El paciente ingresa, lo escoriamos, y una probabilidad pretest baja por un criterio de Wells, y le hacemos un dímero D, y este es negativo, bien, podríamos descartar TEP. Un paciente que se presenta en forma ambulatoria, no ha estado internado, no tuvo una cirugía reciente, etcétera. Pero fíjense que esto, las guías de las distintas sociedades científicas lo avalan para la técnica de ELISA, ¿ok? No para las otras técnicas. Obviamente hay falsos positivos, como dijimos, en pacientes que tienen infarto, sepsis, cáncer, enfermedad sistémica, embarazo, que han tenido hospitalizaciones recientes, cirugías previas, infecciones, traumatismos, trombosis arterial, fibrilación auricular,
cerebrovascular. En estos casos no es conveniente realizarlo, dado que puede estar falsamente elevado y no corresponder a un tromboembolismo de pulmón. Esto más o menos lo que acabamos de decir. El SPEC, bien, ventilación-perfusión, bien, lógicamente consiste en la inyección endovenosa de un microagregado de partículas de albúmina con tecnesio 99 que bloquean una pequeña fracción de los capilares pulmonares, permitiendo evaluar la perfusión pulmonar. Y lógicamente eso es la parte de la perfusión, y la otra parte es la de la ventilación, que los scans de perfusión se combinan con estudios de ventilación que son efectuados con un marcador de fase gaseosa, un xenón 133, para incrementar la especificidad. Y el objetivo, lógicamente, de esto es detectar un mismatch. ¿Qué quiere decir? Que va a haber segmentos ventilados, pero no están perfundidos. Condiciones para realizarlo, bien, es decir, que haya una ventana ideal de 24 horas, bien, el paciente generalmente tenga una radiografía de tórax normal, realizar 6 vistas como mínimo, generalmente realizar un estudio completo con ventilación-perfusión para evaluar este mismatch en el que acabamos de ver, y idealmente hacerlo con SPEC. Lógicamente lo que buscamos es esto, ¿no es cierto? Encontrar el mismatch. Aparte de que estén ventiladas, pero no estén perfundidas. Fíjense cómo es totalmente, si lo comparamos en los distintos segmentos. La tomografía multislide, bien, la tomografía hoy día se ha transformado en el gold estándar, por así decirlo. No sé si, mejor dicho, en el gold estándar, sino en el estudio de diagnóstico por imagen más utilizado ante un paciente con sospecha clínica de TEP. Permite evaluar de forma adecuada las arterias pulmonares hasta las ramas segmentarias o subsegmentarias en caso que de mayor canales, una sensibilidad y especificidad muy alta. Cuanto mayor cantidad de cortes presente el tomógrafo, mayor sensibilidad y especificidad va a tener. Y siempre la probabilidad clínica y el valor predictivo de la tomografía van de la mano. Fíjense que pacientes que tengan una probabilidad clínica pretest, intermedia o baja, bien, el valor predictivo negativo es del 96%, del 89% y un valor predictivo positivo del 58%. Y los pacientes con probabilidad clínica pretest alta tienen predictivo positivo del 92 al 96% y un valor predictivo negativo del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellos pacientes con baja probabilidad pretest, la tomografía multislide nos sirve para descartar. En cambio, en pacientes con alta probabilidad pretest, la tomografía nos sirve para confirmar, pero no para descartar. ¿Bien? Estos son distintos ejemplos. Fíjense en este corte axial, ¿bien? Digamos, la tomografía, lógicamente, tiene que ser con contraste, ¿no? Eh, Idealmente se llama con protocolo para TEP, donde el contraste esté mayormente en la circulación arterial. Vemos una arteria pulmonar que está dilatada, fíjense que tiene casi el mismo diámetro que la arteria aorta, y ya en la rama derecha, bien, de la pulmonar, vemos una falta de relleno de contraste, bien, que lógicamente es el trombo. Aquí vemos otro, bien, otro trombo, y bueno, y acá ya vemos el impacto de los distintos, en distintos segmentos de la circulación pulmonar, bien, incluso con presencia de un infarto pulmonar. Aquí lo mismo, bien, pero del otro lado. Otra cosa que nos permite evaluar la tomografía pulmonar, bien, como decíamos,
es el tamaño de las cavidades. Fíjense, este ventrículo derecho totalmente dilatado, con desplazamiento hacia la izquierda. Estos son dos videos, pero fíjense también el TEP bilateral de este paciente, cursando un postoperatorio de cirugía cardiovascular, bien, una trombosis venosa, un tromboembolismo agudo de pulmón bilateral. La venografía por tomografía multislide, bien, como habíamos dicho, tiene una sensibilidad de especificidad muy alta, pero muchas veces no llegamos a hacerla porque el protocolo solamente en tórax. Y como decíamos, la arteriografía pulmonar es el gol estándar para el diagnóstico, pero bueno, es un procedimiento invasivo, ¿bien? Lógicamente se requiere la punción venosa periférica, generalmente de las venas femorales. A partir de allí se suben catéteres, un pictate, donde se instila contraste en las circulares pulmonares, y a partir de ahí se observa, ¿no es cierto?, lo mismo. Fíjense la falta de presión de contraste. Lógicamente, la ausencia de circulación pulmonar periférica, como está perfundido los lóbulos inferiores a diferencia de los posteriores. Y otra de las ventajas que tiene la arteriografía pulmonar es que permite la evaluación invasiva de la presión arterial pulmonar y casos en casos seleccionados, permite también de forma directa la, la absorción de los trombos, incluso la lisis de los mismos. Fíjense, aquí se ve muy bien, una arteria pulmonar, la presencia de un trombo, cómo está la circulación, en este caso es al revés, la circulación en, en los campos pulmonares superiores y la oligoemia en las bases, en segmentos medios. Como decíamos, siempre es importante entonces ver la probabilidad clínica pretest que tiene el paciente, si es baja, intermedia o alta, y a partir de ahí el estudio diagnóstico, ¿bien?, que le vamos a pedir al paciente. Fíjense, pacientes que tengan, digamos, una probabilidad clínica alta, digamos, no tiene sentido realizar dímero D. La que hay, como decíamos, nos va a servir, pero para confirmar, no para descartar. Y en caso que hagamos un centellograma de Q, bien, solamente nos va a servir si es normal, pero si tiene probabilidad clínica baja o intermedia, no va a descartar el test. Una vez que realizamos el diagnóstico de TEP, nos vamos a ir a la estratificación, ¿bien? Y a partir de aquí tenemos tres escenarios. Pacientes con riesgos altos, ¿bien? Pacientes con riesgo intermedio, y este riesgo intermedio puede ser intermedio bajo o intermedio alto, dependiendo si tiene disfunción ventricular derecha o, ¿cómo se llama?, elevación de troponinas, y riesgo bajo, ¿bien?, los pacientes que lógicamente no tienen función PESI bajo, bien, que es una escala de riesgo, no tienen inestabilidad hemodinámica, bien, los pacientes, como decíamos, que tengan riesgo alto, son aquellos pacientes que tengan paro cardiorrespiratorio, shock obstructivo, es decir, una presión arterial sistólica abajo de 90 milímetros de mercurio o necesidad de vasopresores para alcanzar una presión arterial de más de 90, bien, hipoperfusión sistémica, es decir, un estado mental alterado, piel fría, pálida sudorosa, oligonuria, aumento de la concentración de ácido láctico, o puede ser que el paciente presente una hipotensión persistente, es decir,
hipotensión arterial menos de 90 milímetros de mercurio, caída de la presión arterial más de 40 minutos, que dure más de 15 minutos y esta no sea causada por otra causa. Puede ser una arritmia, hipovolemia o sepsis. En estos casos, en los que hay una sospecha alta de tromboembolismo del pulmón, y el paciente tiene cualquiera de estos tres signos de inestabilidad hemodinámica, lo que realizamos es un ecocardiograma Doppler, como el que acabamos de ver, a pie de cama, y vemos si tiene dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Deberíamos, y digamos, ver si tenemos la posibilidad de hacer una tomografía multi-slide de forma inmediata. En caso de que esta sea factible, bien, lógicamente el alto riesgo. En caso de que no sea factible realizar una tomografía multi-slide, también. Hola, ¿se ve bien ahí? Hola. No, profe, no se ve. Profe, se No se te ve, profe. corta. Sí, yo recién me reconectó. ¿Dónde quedaron? Quedó en la última diapositiva, pero se te corta el internet. Ahora está aislado de nuevo. Hola. Hola, profe. Bien. Se cortó, no sé dónde se le ha cortado. En el paciente con inestabilidad hemodinámica se cortó. Estábamos en el algoritmo. Bien. Ahí, ¿ven la diapositiva? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Bien, aquí. Perfecto. Bueno, les decía, entonces, el paciente con inestabilidad hemodinámica, esperen que corto acá, es decir, con cualquiera de las tres, es decir, que el paciente se presente con shock obstructivo, hipotensión persistente o paro cardiorrespiratorio y haya una alta sospecha de tromboembolismo de pulmón, le hacemos un ecocardiograma Doppler a pie de cama. El paciente tiene disfunción y dilatación ventricular derecha y signos de hipertensión pulmonar y no tenemos posibilidad de hacer una tomografía de forma inmediata. Listo, digamos, avanzamos con el tratamiento del TEP de alto riesgo y en caso de que tengamos posibilidad de hacer una angiotomografía con contraste,
la hacemos. Si esta resulta positiva, avanzamos con el tratamiento. En caso de que sea negativa, buscamos otras causas de shock o inestabilidad hemodinámica. En cualquiera de esos dos escenarios, es decir, que podamos hacer la tomografía y esta sea concluyente, o no podamos hacer la tomografía y el paciente presente alta probabilidad de TEP, inestabilidad hemodinámica y dilatación y disfunción ventricular derecha, hacemos el tratamiento de principio del soporte vital. Oxígeno, bien, porque el paciente probablemente esté taquicárdico, taquipneico y con hipoxemia. Les decía que en principio, si el paciente se puede evitar, ¿no es cierto?, realizar una intubación orotraqueal, va a ser lo mejor porque colocarlo en RM al paciente o colocarlo con ventilación no invasiva aumenta las presiones intra, intratorácicas, la presión positiva y la presión PIP, digamos, generan mayor disfunción articular derecha. Entonces, la probabilidad de persistencia de inestabilidad clínica va a ser mayor. Expandimos de forma cuidadosa con fluidos, generalmente de 500 a 1000 mililitros, solución fisiológica, vasopresores empezando por noradrenalina para aumentar la presión arterial y dobutamina en caso de que el paciente presente disfunción ventricular derecha muy manifiesta, el área como dijimos, y la presencia de fibrinolíticos. En principio, por una cuestión de disponibilidad, hacemos STK, sino también podemos hacer RTPA en dosis eh, y, y similares a la del infarto agudo de miocardio. Lógicamente, si el paciente tiene contraindicaciones absolutas para recibir fibrinolíticos, podríamos acudir a métodos tratativos, como pueden ser en centros en los cuales tengan experiencia, someterlos a una trombectomía de urgencia, tromboendarterectomía de las arterias pulmonares. Pero bueno, son procedimientos que tienen una elevada mortalidad. Al paciente deberíamos colocarlos en soportes circulatorios. Y otros son, ¿no es cierto?, métodos como la aspiración con de los trombos o sistemas que permiten también la perforación de los trombos a partir de un cateterismo derecho. Los trombolíticos, como dijimos, el RTPA, bien, generalmente hacemos 100 miligramos durante 2 horas, la streptokinasa, bien, hacemos 1.500.000 durante 2 horas, y siempre ver si el paciente no tiene contraindicaciones para fibrinolíticos, porque podemos aumentar aún más el riesgo de vida de este paciente. En los pacientes que no tienen instabilidad hemodinámica, lógicamente vamos a, insisto, de vuelta, volvemos al principio, a evaluar la probabilidad clínica. Bien, pacientes que tengan baja probabilidad clínica digamos, o una probabilidad clínica intermedia, sobre todo y en pacientes que son ambulatorios, bien, o nos consultan por guardia, podríamos realizar un dímero D. Y si este dímero D es negativo por el bien, como dijimos, este paciente lógicamente descartamos TEP y se va sin confirmar. Si el dímero D es positivo, lógicamente tenemos que ir a confirmar ese TEP con una angiotomografía, y si esta es negativa, lógicamente descartamos TEP, y si es positiva, bien, vamos a confirmar el TEP. Los pacientes ya tienen probabilidad clínica, que ya tienen probabilidad clínica, hacemos una angiotomografía, como dijimos, por disponibilidad. Si esta es positiva, vamos a confirmar el TEP. Y en caso que no sea
no sea concluyente o no sea confirmatoria, deberíamos ir a un segundo método como la angiografía pulmonar por invasiva. Esto más o menos es lo mismo. Las guías y las americanas también, los pacientes de riesgo, bien, bien que no existe otra razón para la hospitalización, lógicamente que tengan apoyo familiar y social y tengan fácil acceso a una atención médica, bien, una alta precoz, bien, sino una hospitalización en cuidados intermedios. Los pacientes que tengan riesgos intermedios, intermedio alto, en estos pacientes se ha visto que la terapia fibrinolítica no demostró ser superior a la anticoagulación sola. Es por ello que en estos pacientes sí debería considerarse fijamente una internación en cuidados críticos, es decir, unidad coronaria, para una monitorización continua y considerar la probabilidad del uso de fibrinolíticos en caso que el paciente evolucione, ¿no es cierto?, a una hipotensión, a un shock, etc. El tratamiento anticoagulante, bien, práctica durante al menos 3 meses para todos los pacientes con TEP. Vamos a suspender la anticoagulación después de 3 meses en pacientes que tengan un primer episodio de TEP secundario a un factor de riesgo importante, que sea transitorio o reversible. Eso es importante porque si el tratamiento también anticoagulante oral indefinido, es decir, después de 3 meses, lo vamos a dar en pacientes que presenten enfermedad tromboembólica venosa recurrente, es decir, más de un episodio de TEP o TBP, y sobre todo en aquellos pacientes que no estén asociados con un factor de riesgo importante, transitorio o reversible. Y como decíamos, el tratamiento anticoagulante oral con los antivitamina K, es decir, warfarina o acenocumarol, está recomendado de forma indefinida para aquellos pacientes que tengan síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. No sé por qué quedó. A ver si hay otra. No, estas quedaron. Eh, bueno, hasta acá. Eh, bien, ¿dudas, consultas? Bueno, varios puntos del tratamiento que no tocamos. Lo que se utiliza, bien, si vamos a utilizar eh, acenocumarol o warfarina, los primeros días el paciente debería estar anticoagulado con enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, obviamente, eh, hasta lograr que el paciente logre un RIN entre 2 y 3. En caso de utilizar enoxaparina, bien, que como habíamos visto en el tratamiento del síndrome de coronarios agudos, es aplicación subcutánea, dosis por peso, cada 12 horas. Por ejemplo, el paciente que pesa 80 kilos debería recibir 80 miligramos cada 12 horas. Eh, Obviamente deberíamos considerar que el paciente que tenga falla renal, sobre todo si tienen falla renal y un clearance de creatinina abajo de 30 mililitros, esos pacientes por ahí existen dos alternativas: o dar la mitad de dosis o directamente dar heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada, es decir, la heparina sódica, también es una dosis ajustada a peso, pero esta tiene que ser infundida de forma endovenosa. Eh, y se tiene que controlar la anticoagulación con KPTT, que tiene que estar entre 1.5 y 2.5 el valor de referencia normal. Al paciente lo vamos a
empezar anticoagulantes en heprinas y acenocumarol o warfarina, hasta que el RIM, bien, se encuentre terapéutico, que es entre 2 y 3. En caso de utilizar los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos, lógicamente podríamos utilizar apixaban, rivaroxaban o edoxaban, y a su vez, por ejemplo, rivaroxaban, la dosis de rivaroxaban es de 15 miligramos cada 12 horas de 2 semanas, y a partir después se le da 20 miligramos por 3 meses. Pero bueno, muchas veces por cuestiones de costo o de disponibilidad, solamente accedemos, por ejemplo, hablando, al acero-cumano. Y es importante esto también, una comunicación muy fluida, interconsulta con el servicio de hematología, seguir los pacientes. Muchas veces ellos son los que consideran si el paciente debería ir a un anticoagulante directo o a los inhibidores de la vitamina K. Hasta acá, chicos, preguntas, dudas, consultas. Profe, a mí me surgió una duda. Dijimos que en el ecocardiograma vamos a tener signos de dilatación del ventrículo derecho que se darían por un aumento de la poscarga. Esto no lo consideramos una miocardiopatía dilatada, ¿o sí? Porque no hay hipertrofia, digamos. ¿Estaría bien ese criterio? No, no. En principio, digamos, no se define como miocardiopatía dilatada. Es más, a ver, eh, primero que no en todos los casos se da, digamos, se da en los TEP, te diría que son masivos o submasivos. Es decir, que tengan un compromiso de la vasculatura pulmonar importante. Eso como punto número uno. Que genere, porque muchas veces puede ser un TEP periférico, bien, muy pequeño, y el paciente tener un ventrículo derecho totalmente normal. Entonces, primero que sea en esos tipos de casos. Los pacientes que tienen TED importante, con compromiso de la vasculatura pulmonar significativo. Y ese aumento de la presión bien producido por la obstrucción de la luz del vaso va a generar hipertensión pulmonar. En el mejor de los casos, si generamos una reperfusión. Cuando digo reperfusión, puede ser por una fibrinólisis espontánea del sistema del paciente, asociado con la anticoagulación, y desobstruir la luz del vaso, y el ventrículo derecho volver a su tamaño y función adecuada. En caso que no logremos eso, bien, el ventrículo derecho puede estar dilatado y disfuncionante. Pero no tiene nada que ver, digamos. Lo que en el ventrículo derecho va a generar dilatación, hipertrofia y disfunción ventricular derecha es la que, sobre todo la hipertrofia que preguntaste vos, es la persistencia en el tiempo de esa hipertensión pulmonar. Esto es una hipertensión pulmonar que se genera de forma abrupta, entonces el ventrículo derecho, como no se adapta bien a esos cambios de presiones bruscos, tiende a aumentar de tamaño, y lógicamente, como no puede vencer esa resistencia, bien, disfunciona. Pero no se define como miocardiopatía dilatada. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Entendí bien tu pregunta, Juan Pablo? Sí, sí, justamente eso. Lo que me causaba un poco de duda respecto al tema de miocardiopatía es este criterio de que siempre tiene que haber hipertrofia para llamarlo miocardiopatía. Y en este caso no habría, menos que sea persistente en el tiempo.
Está bien, pero en caso de que el paciente, por eso,